¿Hasta cuándo estamos hoy? Hasta la última. 11. Ojalá. ¿Qué pasa? Ojalá, porque como está la cosa, ¿no? Ya vamos nosotros en la última. Qué raro que fueron ustedes en la última, ¿no? Porque nadie se encargó de pedir horario y nos dieron el... Ay, cagaron. No. Sentar en eso. Uy. Acá hay otra, ¿eh? Sí, Quería ponerla acá. Reclama el juego quería tomar un poco. La agarró,
Qué máquina. Gracias, maestro. ¡Salí! ¡Ahora sí! Ahí, Sí, sí, tranquilo. Se lo pasas a mí, por favor. Gracias. Vamos. Gracias. Ven, bueno, sí, igual porque yo lo... Yo lo arranqué un ratito después. Ah, bueno. Pues ahora que me acordé estaba cambiando la memoria. Me acuerdo de ver en este equipo, creo que era Mingo. Había uno que tenía como una rodillera y no estaba muy bien. ¿En pies? Creo que sí. Muy bueno. ¿Sí? Muchísimo. Sí, me acuerdo igual que en los partidos como que había mucho quilombo con el árbitro también. Sí.
Fíjate, Buena jugada. realmente. ¡Otra, otra! ¡Otra! Mandate, Nada, toca. Y eso era tapado. Era señora estrolada. Una visionaria. Chao, chao. Chao. No. Doc. Cuando hay un lesionado así que está medio lastimado, no sé si sabrá, pero vos qué preferís o qué se prefiere, ¿enfocar o no enfocar? Depende. Si hay alguien que está sufriendo mucho, yo suelo cambiarla Claro. para que no se vea tanto. Ahora cuando veo que capaz ahí, ahora me gusta enfocarlo por el medio. Claro. Pero no sé cómo. Después le voy a preguntar a ver a Gaby qué me dice. Sí, sí. A ver, es un detalle, ¿no? Pero Sí, no. Yo creo que como lo dijiste vos, es así. pues tampoco está bueno después ver que todos vean capaz como un chabón sufre, ¿no? Ya sea por vergüenza o por lo que sea. Acá estaban jugando de estadio. Movete, no te quedes quieto, movete, entra y salí.
la concha de la lora. ¿Quién? El que sacó el lateral. El que le dije una vez le dijo que se lo regaló. Vamos, juez, vamos, juez. Dale, Juan, y dale, de otra forma, de la forma. ¿Contra quién juegan, amigo, hoy? Con Querétaro. ¿Cuál jugás? En difunto. Jugamos en la última partida. ¿Estás vos con el mate, vos? Sí, estoy yo, ahora estoy yo. Estaba acá por el centro. Dale, gracias. Ya nos tocó en el grupo con el equipo de Jean. ¿Con la No, J? enviar, ¿eh? No, ¿la J es? Sí, No. contra la J. Querétaro, la J y ¿Libertadores o Sudamericana? Libertadores. Bueno, campeón de Sudamericana. Claro, Se campeón de viene Sudamericana ahora- y después Libertadores. ¿Pero fue así? ¿Tipo juega directo por eso? No, creo que íbamos a ir a Sudamericana, pero como se bajó el equipo de Rodman, el de Blue Perris, nos pusieron a Libertadores. Pero campeón de Sudamericana tiene directo, Claro. Técnicamente tendríamos que haber ido de una, pero bueno. Estaban cagando ahí, boludo. Sí, qué sé yo. Ya una copa ganada, ahora viene la otra. ¿Quién te dice que no le ganamos a Cantina? ¿Quién es Cantina? No conozco. Nunca es uno, el 9, que es enorme, no sé si alguna vez lo viste. Que medio de pelo largo, bigotito. Para mí es el mejor jugador de pelota. ¿En serio? No corre, pero es un crack. El 9 de un equipo, de Cantina. Cantina. No conozco el equipo, o sea, qué Tiene raro. dos camisetas. Cócaro, boludo. Es Cúcaro, claro. Es DJ eso. Enorme así, 1.95. No. 1.95. ¿El mejor juego y el mejor equipo? El mejor equipo van primero de primera. ¿Pero No qué sé es si son nuevo, los que mejor boludo? juegan. Sí, son nuevos. Con Pero el razón. 9. ¿Qué tenés para decir del 9 de Cantina? No, el mejor no es de todo pelota. No, pero nada, es que no. Dicen que es Cócaro. Todo el mundo dice eso de él. O sea. ¿Qué opinas del 9 de Cantina? Cobrazo. ¿Tan bueno? El tema es que no corre. No, es un crack, boludo, pero también lo que mide, man. Claro. Creo La que es pelota, más alto que Nico, boludo. la pelota no la corre, pero le llega Es muy al pie. técnico. Y la bala, tenés que bajar adentro. Sí, porque encima no es que se pone a correr y a gambetear. Juega parado. Gambetea solo, bombazo, gol. Gambetea, pase, gol. Todo el tiempo. Me acuerdo de un partido con Seba, ¿lo tuviste vos? Sí. Agarró la pelota en mitad de cancha y no se la podían sacar, amigo. Recibió fácil 10 patadas y no se la podían sacar. Creo que me acuerdo de Ayer esa metió vez. 3 goles y 3 asistencias. No, Se es Es crack. buenísimo, boludo. Es muy bueno. Denme en un partido para filmarlo, a ver qué onda. no, aparte, o sea, vos lo ves y decís, no tiene pinta de ser jugador, ¿viste? O ser bueno, ponele, es una máquina. Creo que jugó en Italia, según decía Santiago. Campeón. Y si juega así, boludo, en algún lado tuve que haber jugado. Y ahora es DJ el chabón. Nada que ver. Esa es la guita que debe dejar, ¿no? Ahí si estás bien parado, yo creo que se gana mucho ahí. Qué buen curro está DJ.
Yo estoy cansado de darle figura a todos los partidos. No le quiero dar más, pero no puedo hacer otra cosa. No puede. Es como la chancha en Conce, ¿verdad? Claro. Es muy bueno también, Jugadorazo también. Jugadorazo. No sé si este es mejor. Están a la par. Para mí sí, pasa que el otro tiene más Físico. Sí, corre un poco más. Claro, no físico, corre. Corre más, sí. Y tiene una bomba también en el pie. Sí. Me acuerdo que yo le di ponerle figura 2 veces, ya la tercera no la quería recibir, pero bien, ¿no? De cachito. Hace la voz del equipo. Claro. Sobradísimo. Yo ayer le dije al chabón como que estaba cansado de darle figura del partido a él y me dijo, y bueno, no te queda otra. Soy muy bueno, Me quedó una intriga ahora, boludo, de cómo juega. ¿Ya jugaron? ¿Hoy? ¿Cantina? Sí. Yo lo arranco un ratito después igual. Ah, avisa eso. A mí me cagan a pedo. Hola. Hola. Amigo. Llegué tempranito, ¿viste? Muy bien. ¿Quién me va a prestar abajo ahí? Yo te ¿Quién presto. la uso que me presta abajo ahí? Igual vos tenés spray. Sí. ¿Quién es el buen aventurado? Yo porque tengo crema. Yo soy un manguero bárbaro. Está bien. Hay que cuidarse. El dengue es duro. ¿Qué sería si no estarían ustedes? ¿Qué hago? Una vez me olvidé el off, no tenía nadie. Alguno siempre. Y sí. Me acuerdo que una vez iba a tener una mesa, si lo vimos a un. ¿Estaban jugando? Yo ven aquí por no, ese es el show. Me corre un penal a Pablo. Sí, pues. Bueno, ahora. El año pasado. Ya no hay. hay menos, hay mucho. El año pasado había mucho más. Este año está mucho más tranquilo. No, el año El año pasado pasado fue una- terrible. Fue un boludo. atentado. Me acuerdo Era de venir la cancha, acá. No, era una montaña así de. Era una nube. Una nube, sí, no montaña, que una nube. Sí, el año pasado estaba muy bravo. No, el año pasado fue creo que lo peor. Lo peor, nunca vi tanto Como no había mosquito. repelente, boludo, iba a la farmacia y no conseguía. Yo me quedé sin Yo este año, Ofi, ahora, ¿esto de quién es, che? en octubre me compré como No, 7 eso dije. es de... Por las Por la dudas. boda, yo lo tengo. Sí. Al final no pasó nada, pero bueno. No, El año fue pasado me compré algo. uno, Qué sufrimiento, pero vendía en el boludo. mercado negro 100.000 pesos la botella de agua. ¿Cómo se aprovechaban los hijos de puta? Encima te decían, a las 10 de la mañana entra, iba a las 10 de la mañana y ya estaba vacía la góndola, No, boludo. boludo, yo le pedí, mi papá se habían ido a Brasil, le dije, compren off y traigan off, me dice, no hay en Brasil, son de Santa Cruz, le dije, bueno, comprá y mandámelo por encomienda, me dice, no hay. Lo que haya. No había nada. No había nada. No había. Ahora se hicieron multimillonarios. ¿eh? Sí, los de off, no sé, marca off. Se hicieron multimillonarios. Y las marcas estas, la que empezaron a salir también, porque aprovecharon, ¿viste? Todos. Lo hicieron un Mi poquito exmujer naranja. labura en una empresa de productos naturales. ¿Viste? Arbel se llama. Y tenían Omni, se llamaba, no se llamaba Off. Claro. Omni. Yo quiero uno. ¿Sabes cómo compraba? Gracias. Vos te vas ahora, ¿no? Después te vas. Termino este y ya está. Sí, hablé con Gervasio. Y. Me van a hacer un quilombo acá. Y está ahí, ¿viste? No. Y pero te la mandaste, boludo. ¿Eh? Te la mandaste. Y bueno, ¿Qué habrás hecho, no? te respeto, todo. Interno. No la agarres, amigo, no la agarres que queda en el punto penal. Mirá. Che, va a quedar muy bravo. Hasta el arco llegaba, boludo. Acá en el punto de medio. Tenés el flash prendido, Lalo. ¿Qué es el flash? Eso para verse en la nariz. Ya. ¿Cómo toma Ferrer? ¿Cómo toma Merca? Video, boludo. Nariz y hiciste así solamente. No, toma Merca. Ah, boludo. Ah, nunca.
Mirá de los ojos, vos que sos médico, si no tenés la pupila dilatada. No. Sí, te juro que sí, boludo. Aparte yo estuve y me di cuenta. Y sí. Me di cuenta. Llega, hola. Me sacar a volar. ¿Qué sé Claro. Corte, tengo el ancho de espada, ¿viste? Qué tarado. Tarjeta Mingo 1, iguales. Ya le echaron a uno Branca. Picado, ¿no? ¿En la atrás? Sí. Ay. Creo que ya sé que. Que juega Grisas, son Facurión, son así tuiteros de Río. No, entonces no. Pero es uno alto, ¿no? De pelo largo. O sea, largo, de. Más o menos. Que usa vinchita. Ajá. Ya sé. ¿Para mí? ¿Cómo te salvan los mates, boludo? Sí, mal. Te re levantan, pero mal, Vamos Che, la chica. Las mías igual a full, boludo. Sí, no, los torneos son increíbles y cuando hay finales llenan más que los pibes, boludo. Con el que trae el tamborcito ese, que ni siquiera es un repique, suena re No, feo. es tremendo tambor, boludo. ¿Qué? Está desacatado. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Se agarró? Se van perdiendo. Igual le tocó difícil. Aurela. Sí, buen equipo. Branca sí, son de segunda. Y de cuarta. Si no me equivoco, creo que los filmé una vez. Creo, no sé si son los mismos. Llevaban a un pibito que jugaba en River. Sí, puede ser. O no sé si jugó algo así, pero. ¿Cómo jugaba el guachín? Se nos marca mucho la diferencia los que juegan. Se nota. Cualquier pibe de AFA que estén. Físicamente más que nada, porque técnico podés tener alguno que juega bien. No, técnicamente les podés tener uno en tu equipo que le pega un peludo, pero después te ver rendir. El otro día, no, ustedes no eran, justamente contra Aurela. Unos pibes jugaron que no sé qué equipo era. Corrían esos pibes, estoy Delta seguro. entre Riano. Eso, boludo. Y Jugaron corrían contra ellos, esos pibes. Delta entre Riano. Corren todo, boludo. Perdimos igual, pero perdimos nosotros, totalmente. No sé si serán los mismos contra Aurela, pero esos pibes corrían todo. Bueno, nosotros tenemos no es nada que ver, ¿no? Pero tenemos ese Roma, uno medio morocho. Sí, eso me encanta. No cómo para de juega, correr. boludo. Técnicamente es buenísimo y no para de correr un segundo. Es que te puede jugar de 2, te puede jugar de 9. Es que Te juega de 9 y a veces. no solo acá, allá donde en Atlanta que juega. ¿Juega en Atlanta? Sí, juega en ¿AFA? Atlanta. Sí. Mira que. Eh, ¿No lo gana pedo? qué sé yo. Yo si fuese él no jugaría, pero bueno. Ahora está jugando de 9, pero juego de 5, ¿Cuánto años juego de tiene? 8, Es juego de más, 4. es más chiquito, ¿no? ¿Qué? ¿Es más chiquito o no? Es 2007. 2007. Yo también soy 2007. ¿En serio? Pero bueno, a mí me soltó la mano el fútbol. 2007. Debería 2007, yo también. Y eso que yo tampoco, que tengo 40 años, boludo, tengo 2002. ¿Vos 21? 99. Tirá, 91, es joda. 99. Estaba un poco más cerca, boludo. 2007, ¿no? Siglo pasado. Ustedes no lo vivieron, no saben lo que son los 90. ¿Escuchás rock? ¿Escuchás rock?
No sé, en los 90 está el rock todavía. Ahora. Ese estilo de 90 era una locura. Estéticamente. 90. Los almacenes de barrio, ¿Qué había? Nada más las de barrio. estéticas. Hay que volver. Ah, hay que volver a la dictadura. 17. ¿Tenés 17? Boludo, La qué semana carajo. que viene cumple 18. Qué buena edad. Cumplí 18. ¿Está en quinto ahora? No, arranqué la facu la semana anterior. ¿Qué estás haciendo? Profesor de educación física. ¿Con 17? Porque creo que los que cumplen antes de no sé qué. Claro. Claro. En Romero, ahí por Niños. Al Negrum. Sí, ahí. Está re lindo el lugar. Sí, me queda medio lejos, pero... ¡Evita! ¡Otra más! Son dos bandas, tampoco. ¡Bien, está bien! Estuvo bastante el Ah, no estuviste vos. Ay, viniste igual que yo. Sí, llegué ahora recién a la receta. Porque ayer, nada, estuvimos en banco, fue él también y no tuvo que hacer nada. Y después hablamos, viste, que si lo decía en el momento, Era se quiebra mufa. un pibe, viste. Y ahora, hace un rato también, lo llamaban de todos lados. A qué hora le voy a preguntar. A mí me pasa siempre que pregunto, che, ¿esto cuánto va? 0-0, gol. Siempre, no sé por qué. Borato, sí, sí. Tapa el medio, Nachi, tapa el medio. ¡Bien! Ahí te sacó, Nachi. Vamos ahí. Bueno, otra. Vamos, Nachi, un poquito más. Che, Fran, anduviste mucho hoy, ¿no? ¿Cómo? ¿Anduviste mucho hoy, no? En la cancha. ¡De flaco! Sí, ¿o no? Llegué a las 6 igual, ¿eh? Ah, pensé que estaba desde hoy. No, estaba Facu, el chico estaba hermano. Ahora juega. Ah, ¿juega? Whitechester. Ataja. Mirá. Creo que lo filmé el fin de pasado incluso. No, desconozco. ¿No? No sé. Creo que lo filmé. Eh, Me suena el nombre. Bueno, desde que llegué, una vez, a uno le vendiste la cabeza a un loco al lado. ¿Qué le será, Leo? No, pegaba un raspón, pero le sangraba, y si no se lo tapaba iba a seguir sangrando. Solamente para disimular un poquito. Y encima para la foto queda Para bien. que se sienta pro con el vendaje, Claro. con el vendaje elástico ese. Tiene otra Para skin, la boludo. foto queda bien. Esa venda se muere. Tiene otra skin, boludo. Claro. Un central que con la cabeza vendada, Tal cual. aura. ¿Sabe qué? Encima jugás central. Guerrero. Bueno, encima fue una pavada porque pisó la pelota y se tropezó. Ah. Y cuando se cayó le pegó con la cabeza a uno. No, No, pero eso no es. Sí, capelonesco. Esa parte no se cuenta. Claro. Muy bien, no, te bola. Bien. Cambio, Tomás. ¿Cuánto falta? 15. Y el tipo de atrás me dice,
¿A mí? Ah. Perdón, ese de ahí, o sea, los de Blanca hacen stream, esas cosas. Sí. Ese Facuriendo hace videos de DT, ¿De DT? que es técnico de como un equipito de gente conocida. No es el que dice que son... No lo grites, ese. Ah, no, me caí todo, boludo. No, que dice que son pibitos. ¿Qué? No, que el chabón dice eso. No, que son pibitos, porque hay uno que hace un video que es así. O que dice que la tira a la mierda. Nah, son pibitos. No, esos son otros. El chabón es técnico y se le hizo viral un clip que dice no lo grites, tenés que aprender a no gritar, no sé qué. Ah, Y se hace el técnico. No lo vi. También. O sea, lo sabré no, pero como que no me... Si lo ves seguro lo tenés. Sí, sé quién es, pero como que no los conozco De cara. No, de las redes y eso. ¡Tape el puerco! ¿Cómo hace? ¿Quieres sentarte, amigo? Me paro con ¿Contra quién Juan? Ah. Vamos la giga. A ver qué se culó. No, yo te voy a pedir. Juega con Liverpool, ¿no? Sí. Si quieres guardarlo en el mocho, lo guardo en el mocho. No, tengo tranqui. ¿Contra quién juega? Washington City. Ah. No, amigo. Acá, ¿no? Sí. Otro lado. Si le fue una pelota, ¿no? Sí. Bueno, le digo, bueno, cara, Mate, para. Juguemos arriba, no juguemos más abajo. No, ya lo sé, boludo, pero hablalo ahí atrás también. ¿Para qué vamos a ver la pelota por lo menos? Sí, un poquito. ¿Qué para dividida? Para allá. ¡Vale! ¡Vale, corre!
Sí, hoy tremendo, ¿no? Al lado, ¿viste? Son Ah. Sí. Sí. Y ahora también, un quilombo. Encima hay mucha gente, o sea, ya de por sí en el predio hay mucha gente. Sí. No sé por qué. Bueno, las pibas Copa andan a full. Sí. A mí son las que más llenan, ¿no? Cuando hay una final, No, sí, es increíble. La vi, está buenísimo. Sí, está muy bueno. Lástima acá que no se siguió. Nunca llegué a ver acá. Ah, ¿no viste? No. Acá. ¿Me andan buscando? ¿Eh? Estaba buscando Chueco. ¿A quién había quedado? Esta es mi campera por la vida que llueva, ¿viste? Tiene pinta, ¿no? Y está anunciado lluvia, a las 4 de la tarde tiene que llover. Después pasaron a las 8, supuestamente. Y recién cuando estaba el mundo, había una ráfaga, amigo, mal. ¿Sí? Se estaba bancando hasta que vengas. Dale, tranqui. Más lejos no se podía ver. Yo. Creo que la vi cuando pasó volando de acá. Estaba re nublado en Platense. Igual vine acá y estaba un poquito más despejado. Tiene 0 de 5. Como el domingo pasado, que vos estabas en Platense y no llovía. Y acá se 5 en un diluvio. Ah. Y después empezó a llover en los dos lados. Mira. Está re pesado. Sí, está muy pesado. Y hoy filmé a las 2. La verdad, Calor. es un calor terrible. Que aguante desde que jugamos nosotros. ¿A qué hora jugamos? En la última. Sí, sí, parece que sí. Ojalá. No tiene tan. O sea, no quiero decir nada, ¿viste? Pero. Jugamos con Querétaro. Buen equipo. Y hoy están haciendo humo porque Vienen bien. Yo a ese Cacún no lo marco. ¿Cómo corre? Hijo No de- para de correr ese muchacho. allá la están tocando, hijo. ¿Cómo fue? Sí, la tocó allá, la están tocando, mira, mira. Se rompe los huevos. Se me rompió. Mirá cómo se me rompió la malla del reloj, boludo. Tuve que improvisar. ¿Eh? Hombre que resuelve. Muy bien, muy bien. Tuve que improvisar, amigo. ¿qué No pasa? nos vamos a dar un vasito de agua, Yo ¿no? soy fabricante de ropa, papu, tengo todo. Mostrá. Doble amarillo. Uy, ya está, mirá que un tiro se está levantando. ¿Vos decís que se viene? Espero que no deje de terminar, por lo menos 2 partidos. 2 partidos, ¿no? Queda, Por lo menos queda. 2, porque cuando se venga se va a dar una tormenta, amigo. ¿Sí? ¿Vos decís? Porque no tengas dudas. Mirá, Tuki. ¿Quedó o no quedó? ¿Marchó o no marchó? Para mí, si se arranca el primero, el segundo se hace. ¿Cómo? Con lluvia y todo se hace. Ya después el tercero hay que ver si se hace. Lo que pasa es que la vez pasada llovió torrencialmente, se inundó todo, boludo. Tuvimos Sí, que es ir a la verdad, mierda. es verdad. Pero si hicieron alguno o no. Y ese día había hecho, creo que uno. ¿Uno solo? Uno solo y el segundo se me suspendió. ¿Acá?
Sí, sí. Lalo, después nos dirigía a nosotros, cuidado. Podemos hacer un arreglo si necesitas. Ya, ¿cuánto? ¿Cuánto crees? Re corrupto era el tipo. No sé, hacerme el ofrecimiento vos. ¿Quién necesita que un penal? Primero tiene que llegar al área. Sí, eso queda tranquilo que va a estar. Si Nah, me cobras yo- un penal lo pateo yo. Yo no me vendo, amigo, de verdad, De verdad te digo. Lo sé, lo sé. Mirá que, ¿sabés? De verdad, yo una vez iba a dirigir allá a Bellavista, jugaban los paraguayos. El partido era. El campeonato a ellos no les interesaba. Era lo que ponían por partido. Cada lo que apostaban. Un palo, 2 palos, así, porque cada uno, viste, ellos son maestro mayor de obra, la una, y por ahí uno tiene, y ponía 8 gambas, 5 gambas, uno solo, así, lleno, la paraguaya, después le vamos a dar, no sabés, todo. Incorruptible. Son No, bravísimos no, no. los para. Pero los tipos, dentro de todo, leales, son más leales que los argentinos. Algún equipo argentino, soportable. Y los paraguayos, dentro de todo, Pegaban, pero. ellos pegan. Y vos le pegás y hacés de cuenta que le pegás a esto, más duro. Son una roca, boludo. Son durísimos, boludo. Saltan arriba a cabecear. Agua. Y los chabones, boludo, no sabés. No le ganan ni en pedo. Hoy también dirigí un equipo. Un día, justo, yo estoy en desacuerdo que los que organizan o los que están acá en la mesa participen también, ¿viste? Estoy en desacuerdo porque siempre está el pelotudo, porque Es el el equipo dueño, el equipo, aunque pierdan 14-0, ¿viste? Estoy dirigiendo al de la mesa, justo estaba ahí. Banca la pelota de espalda, le dan una patada en el tobillo y el chabón de bronca para no darle una pina agarra y tira la pelota a la mierda, ¿viste? Entonces yo le cobro fútbol. No, Claro. pero él la siguió, la tiró. Amigo, le dio una patada terrible. Vos porque es él y es el de la mesa, empezó a boquearla, ¿viste? Digo, no es así. Mirá la patada que le dieron. ¿Se está cargando, eh? Claro. Bueno, empezá a cobrar bien porque si no vas a ver, ¿eh? Vas a ver qué le digo, ¿viste? Bueno, listo, sigue el partido. También cobra un córner, que por ahí no sé si era, no era. Era un córner. Pero viene el gol justo, boludo. Qué mala leche. Esa es la mala leche que tenemos la mayoría de los árbitros. Sí. Justo viene el gol. Por culpa tuya. No por culpa mía. Te parecía lo de Boca, boludo. ¿Te acordás del gol de Coso? Mori. Se lo venía acá encima, ¿viste? Y a mí no me apunté, a mí no me apunté. Y el chabón agarra y me manotea de acá. Cuando me manotea acá, le hago así. Le doy así en las manos, se la saco, pero le doy por acá y ahí como quedo así, agarro la tarjeta roja y le hago así. Afuera. ¿Viste? Y el chabón se quedó medio así porque se pensó que íbamos a seguir a las piñas. Y lo eché a la mierda. Y sí. Pero lo que pasa es que hay que respetarse porque primero porque me conoce el hubo gente que me conoce y una vez en un vestuario, pero el vestuario no era como que era una casa abandonada, en una quinta medio así, no sabes lo que era, tipo fábrica abandonada, era una terrible. Y se cambiaban ahí los paraguayos, ¿viste? Agua, corte cárcel, ¿viste? Y yo le agarro, y yo tenía una réplica, ¿viste? Y digo, esto, acá cae terrible. Entonces agarro, voy al vestuario, me meto entre medio y todo así, saco el bolso, agarro el fierro, ¿viste? Cubierto con un coso y lo apoyo ahí, ¡pac! Y lo apoyo ahí, ¿viste? ¿Una réplica? Sí, y la apoyo ahí, che. ¿Viste? Ahí la apoyo ahí, corte. Imponiendo. Claro, boludo. Claro. Pará, ahí vengo. Sí, sí, tranquilo. Y nada, boludo, ahí. ¿viste? Pero como que vos estabas ahí y lo apoyaste, Que ¿bien? sabía- No vieron nada yo. Lo apoyo así, Sí. Pero estaba la forma. Claro, sí, yo lo puse ahí para que se Olvídate. vea bien, ¿viste? Sí. Porque él no sabía lo que era, boludo. Ahí Sí. era picante de verdad. Era muy picante, claro. No, era picante. A ver, gente que por ahí, vos acá uno le decís la concha a tu madre, y va a quedar ahí en el tocón. Esto no, No. arrancan a las piñas, boludo. Un día estábamos dirigiendo un partido,
Me dice, por favor, vení, por favor, eran los martes libres. Digo, no, por acá se puede todo. No, vení, bueno, voy a elegir. Como una cae uno, un punto no un cae. Sí. Y el que se cae le dice, la concha de tu madre. ¿Viste? ¿Para qué? La concha de tu madre, que ahí nomás que estaba en el piso, le dio así, una patada y lo agarró la piba. Y ahí, una batalla campal. Sí, olvidate. Bueno, yo iba mucho a los torneos estos de Loma de Zamora, cancha de tierra. No sé si conoces ahí. Loma de Zamora, sí, de Titán. Bueno, jugué una vez jugué por plata. No sabés lo que era eso. No jugué más, o sea. Yo estoy Pero. acostumbrado, yo donde me crié, yo estoy acostumbrado a jugar por plata. Nosotros jugamos de plata. Sí, sí. ¿Eh? ¿Sabes todo lo que hablamos ahí? Pero no sé nada, bro. O sea. Por el momento lo que hablamos. Acostumbrado a jugar por plata, siempre iba a jugar por plata, a todos lados. Nosotros jugamos entre nosotros y jugamos por plata. Sí, obvio, por la cancha. Había la plata. entre nosotros, ¿eh? Mm. Y pudrirse así. Olvidate. Yo iba mucho